Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de los errores posibles que nos pueden pasar cuando nos compramos ropa en el mercadillo. A veces te puedes probar, pero no te lo puedes probar igual que si fuera en un probador, por de pronto porque ya viene vestida. Y por otro lado, porque no tienes espejo. Así que te voy a mostrar algunos aciertos y algunos errores de lo que me he comprado en el mercadillo y voy a intentar resolver los errores. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Ropa, compras, algo de viajes y también hablamos bastante. Y bueno, como te estaba diciendo en la introducción, vamos a ver algunas cosas que me he comprado en el mercadillo que no me han salido tan bien como esperaba y cómo lo he solucionado. Esperando también que algunas de mis ideas, de mis errores, pues también te sirvan. Antes de avanzar, te quería contar que antes de filmar este vídeo, filmé otro sobre un viaje que hice y que va a salir después de este vídeo. Cuando estaba filmando el otro vídeo, me empezó a agarrar una picazón en la nariz que no lo podía resistir. Así que tal vez en ese vídeo me veas que en algunas partes me estoy rascando la nariz. En cámara empecé a ver con espanto que se me estaban haciendo dos manchas en la nariz que, como ves, aquí todavía las tengo, aunque me parece que está bajando y ya no me pica. Bueno, antes de hacer el vídeo me maquillé y entre lo que me puse, cosa que realmente pocas veces hago, pero que ya lo había hecho y sin consecuencias. Me puse un labial de Temu, que es así muy brillante, me lo puse en la punta de la nariz como iluminador. No sé si habrá sido eso lo que me dio ese efecto, porque de hecho me lo habría puesto algunas otras veces y nunca me había pasado. Pero mi consejo desde aquí, cuidado con la cosmética de Temu, porque es el segundo producto que me da problemas. Bueno, pero vamos a lo que vamos al mercadillo. Te voy a mostrar entonces lo primero que me compré en una mesa en la que estaba todo a 2 euros. Mira, una falda vaquera, así toda deshilachada por arriba, un poquito también por abajo, con su pespunte en blanco. Y bueno, es totalmente, bueno, es así, digamos, stretch, es totalmente lisa, no tiene bolsillos por ningún lado y el detalle que tiene son estos corazones que tiene aquí pues cosidos con hilo plateado. Bueno, yo la vi y me fascinó. Dije, esta falda por 2 euros, qué preciosa. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo me la probé muy rápido arriba de la ropa que tenía. Yo ya te he contado que cuando voy al mercadillo suelo ponerme la ropa más finita y cómoda posible. Así que esa vez tal vez estaba con algunas mallas de gimnasia o algo por el estilo. O tal vez estaría con un vestido y entonces simplemente me subí el vestido o la falda, no me acuerdo lo que tenía, y me la probé. Para mí es importantísimo, es básico que me cierre de cintura. Bueno, primero que me suba y después que me cierre de cintura. Esto tiene una cremallera de lado. Bueno, me cerró y yo simplemente me la pongo, me la cierro y digo, me cerró, listo. Bueno, cuando llegué a casa, ¿cuál es el problema que le encontré a esto? Dos problemas. El primero es que me queda bastante apretada, me marca mucho. El segundo problema que tiene es que la única gracia que esto tiene son estos corazones. Es decir, que te la deberías poner con algo por adentro, que no puede ser, porque como te digo, me queda bastante ajustada, me marca la barriga y entonces, pues, esto solamente puede ser con algo corto que te llegue hasta aquí. Así que ese fue el primer error. Me dejé entusiasmar por la falda, me la probé rápido, no me miré
Y bueno, qué sé yo, son las cosas que te ocurren en el mercadillo. Así que la primera solución que le encontré fue buscar algo para ponerme por abajo. Yo jamás me pongo faja. Yo personalmente tampoco la recomendaría. Me parece que es algo súper incómodo, hasta te diría poco saludable. Yo ni loca. Creo que la época de los corsés ya pasaron. Pero yo encontré este verano en las rebajas esto, que es una falda. Esto ni siquiera es ropa interior, es una falda de Zara y que estaba por ahí tirada sin precio, sin nada y valía, pues no sé, 2 o 3 euros, baratísimo. Pero es bien gruesita porque es falda, digamos, para salir a la calle, no es ropa interior, pero súper agarra y es súper, súper cómoda. Así que me la probé por abajo. Y de hecho, sí es verdad que disimula. Es decir, disimula los pliegues que te hace una falda cuando te queda apretada, que tú vas caminando y esta parte de arriba se te van haciendo unos pliegues. Con esto lo mejoré, pero de hecho tendría que, no sé, perder barriga para que esta falda me quedara bien. Y como te decía que necesito algo corto, pero suelto, porque para ponerte un top pegado, pues tienes que estar muy delgada, que no es mi caso. Así que yo tengo este top, es un top de mango, que es un tamaño XS. Yo me lo compré hace un montón de años y para decirte la verdad, ya lo tengo en la página de Vinted para venderlo. Pero bueno, mientras no salga, dije, bueno, lo sigo aprovechando. Ya me arrepiento de haberlo puesto a la venta en Vinted, porque una vez que pones la ropa en venta en Vinted, no la puedes sacar o te penalizan de alguna forma. No sé muy bien cómo es. Pero de hecho es el único top que yo tengo tan corto y que no es pegado y que creo que me queda bien. Ahora, entonces, los tonos con los que yo me encuentro. Yo no elegí esto por los tonos, yo elegí esto por la forma. Me encuentro con azul oscuro, blanco con rayitas bordó. Para mí es importante intentar unificar colores, que el conjunto en sí tenga algún sentido. Entonces, bueno, vaquero más o menos neutro, digamos neutro, pero por lo menos sí encontrar algo en estos tonos. Yo no tengo bolso color burdeos, que es el color de la camiseta, pero lo más parecido que tengo es un bolso rojo. Así que con bolso rojo y con una cazadora blanca por arriba, esta me la compré en España, en una tienda local en España, cerca de la frontera con Portugal. No me acuerdo, Valencia de Alcántara. Y bueno, una cazadora vaquera, esto en bordó y blanco, el bolsito rojo y esto. Todo me lo voy a probar con zapatillas, porque esto me parece un conjunto totalmente informal, no es de verano, no es de invierno, pues yo lo veo de media estación. Así que con zapatillas. Vamos a ver. Como has visto, el defecto tampoco es garrafal. Vas caminando, te la estiras un poquito, como esta falda, en este caso es stretch, bueno, pasa. Pero
creo que la única forma que tuve de arreglarla fue poniéndome algo por abajo para que me agarrara mejor, para que disimulara mejor este defecto que me hace por adelante. Porque de hecho, si me pusiera algo largo, pues la falda perdería. Para mí, lo más gracioso que tiene, que es ese detalle en, bueno, esos corazones. Así que también cuidado con esto, porque si lo principal, si el detalle principal que te gusta, en el caso de las faldas, está muy arriba, pues te tiene que quedar bien de barriga. Y si no, busca algo que tenga algún detalle un poco más abajo. Bueno, en este hemos pecado por demasiado pequeño. En otro caso, pecamos por demasiado grande, pero por suerte en este conjunto uno es demasiado grande, pero el otro está perfecto. Bueno, ¿qué es esto? Lo mismo, de la misma mesa, 2 euros. Como ves, lo que te estoy mostrando no es ropa de invierno. En el mercadillo al que yo voy, o por lo menos la mesa a la que yo voy, que es la de los 2 euros, todavía no hay nada de invierno. Lo que más tienen son pantalones tipo vaqueros, de colores, cosas así. Y camisas, camisas, blusas, camisas, camisas, blusas, eso es lo que hay. Y como está todo a 2 euros, pues yo aproveché. Y lo primero que me traje, que para decirte la verdad, un día fui al mercadillo, vi esta blusa, me la probé y no me la traje porque yo sentí que me quedaba grande. Pero otra vez volví al mercadillo, la blusa seguía ahí y como me parece preciosa, dije, bueno, me queda un poco grande, pero bueno, mejor grande que pequeña. Bueno, el error en este caso, mira, es una blusa que tiene un escote enorme, tiene un elástico en la cintura y luego, bueno, un volante que sale por abajo. ¿Se ve ahí? Bueno, esto es de alguna marca, pero se ve que esto no sé si es usado o si no sé por qué le han cortado la etiqueta. Para mí esto tiene cara de Stradivarius. Yo cuando voy al mercadillo, en la mesa te digo, hasta sin tocar la ropa, yo ya más o menos solamente a ojo me doy cuenta si las cosas son, por ejemplo, de Zara, de Mango, de Stradivarius, de Pull&Bear, porque solamente viendo la tela, viendo los estampados, viendo solamente las terminaciones, te digo, sin ni siquiera tocarlo, yo ya más o menos me doy cuenta la calidad de las prendas. Y esto para mí tiene bastante buena calidad. El estampado me parece precioso. Bueno, ¿por qué me traje esta blusa? Entonces, la primera vez que yo la vi, yo estaba ahí en la mesa y una señora que estaba al lado mío, pues la agarró, la vio y dijo, ay, es pequeña, tal vez a usted le quede bien. Yo la vi y pensé, sí, la verdad es que es bonita. Me la imaginé con unos pantalones blancos y pensé, sí, me encanta. Me la probé y, digamos, mirando para abajo, me di cuenta que obviamente este escote para mí era absolutamente gigante, pero como tiene elástico en la cintura, pensé, pues tal vez ni tan mal. Y la señora me dijo, ah, a usted le queda pintada. Sí, si a mí me entrara, me la llevaría. Pero como yo me daba cuenta que me quedaba grande, dije, no, no me voy a dejar tentar, no me voy a basar en la opinión de la vecina. Pero como te digo, otra vez que fui al mercadillo, seguí ahí y pensé, me la llevo. Bueno, como te decía, esto a mí me queda grande. Ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, por el tema del escote que tiene, me la tengo que poner con un top. Y ahí mismo, en el mercadillo, mira, lo tengo aquí ya todo preparado. Un top para ponerme por abajo y unos pantalones blancos que encontré en esta misma mesa. Son unos pantalones blancos de tela finita, bien fresquitos. Esto es de verano o de entretiempo mientras no haga mucho frío. Yo pantalones blancos tengo, necesito más pantalones blancos, pues se puede vivir con menos de lo que tenemos. Pero la verdad es que no tenía ningún pantalón de este estilo, me encantó porque tiene su detalle, tiene su gracia, que es este cinturón que trae aquí incorporado, cosido aquí adelante y que, bueno, va con esta traba de velcro. Y
como te digo, es súper fresquito, con bolsillos atrás, así en un estilo desenfadado. Yo no me acuerdo si yo esto me lo probé en el mercadillo, pero yo estoy casi segura que esto a mí me queda perfecto de largo y que no le tengo que hacer nada, que eso para mí es un plus enorme. Bueno, cuando llegué a casa, me lo probé y efectivamente la blusa me parece que me queda tan grande y que me hace tan deforme que a pesar de que tiene elástico en la cintura, pues yo lo que probé, ahora vamos a ver cómo queda, porque me lo probé así rápido, medio inventando. Meter la parte de adelante adentro del pantalón e intentar hacerle ese efecto de por atrás suelta y por adelante agarrada. Así que, es decir, para estirar un poco y que se me cierre un poco ese escote tan abierto. También se podría resolver con un prendedor. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya lo has visto, te lo he mostrado con la blusa por adentro y con la blusa por afuera. A mí me gusta 1000 veces más con la blusa por adentro porque le hace un efecto abullonado y porque también se ve la cintura del pantalón, que me parece que me queda bien. Y entonces para mí, echarme esta especie de túnica arriba, para mí no tiene ninguna gracia. No estoy totalmente desconforme. Mira, me costó solamente 2 euros. Me parece que es una tela preciosa y bueno, es así de manga no completamente larga, pero creo que es preciosa, tiene un bonito efecto aquí en los hombros. Así que en este caso, por 2 euros, blusa grande. Creo que es mejor que te quede grande que pequeña. Si sabes coser, pues la puedes ajustar. Si no sabes coser, pues le puedes pedir a una costurera que te ayude. Aunque para mí, si te compras una prenda por 2 euros, no merece la pena gastarte más de dos en la costurera. Y por 2 euros no hay ningún trabajo que valga tampoco. Así que yo creo que he acertado con la solución. Y como habrás notado, te lo mostré con este bolsito verde porque la camisa también tiene verde y bueno, para salirme de lo básico, para no ponerle otra vez bolso rojo o bolso blanco, me pareció que con esto cortaba porque incluso también tenía zapatillas blancas y a mí me ha gustado el efecto. Bueno, vamos a la tercera prenda. La tercera prenda que me compré, te la muestro, es una blusa. Es una blusa que yo la vi y a mí me encantó. Es totalmente de algodón. Es cuellito Mao con volantito. Otra vez, 2 euros. Tiene aquí este caladito, tiene aquí este detalle, o sea, tiene un montón de detalles bonitos. Mira, yo ya la tengo aquí doblada en el puño. Es el tipo de camisa de pintor, es decir, esas camisas grandotas y con las mangas bien abullonadas. ¿Cuál fue el problema de esto? Por supuesto que la camisa es enorme y me entra perfectamente. Aquí dice que es tamaño 3 de una marca La Petite Étoile. Yo no conozco esta marca. Tamaño 3, pues difícil adivinar que se considera tamaño 3. Pero yo pensé, bueno, una camisa suelta es algo que siempre queda bien. No. ¿Por qué? Porque es tan grande que si, o sea, si me la dejo por afuera, pues es una bolsa deforme. Si la meto por adentro, es tan grande que también es como que sale demasiado. Difícil ponerle algo por arriba
para, digamos, para que se te ajuste más al cuerpo. Porque si te pones algo por arriba, es que se le va toda la gracia, porque la gracia son precisamente las mangas. Así que, bueno, yo la he conjuntado con unos vaqueros y para cortarle ese efecto de tanta cosa que se me sale, porque es muy amplia, pues yo la he combinado con un chaleco. Sí, un chaleco sin mangas. Yo tengo este que es de Bershka, hace un montón de tiempo que lo tengo. Bueno, es azul, conjunta bien con los vaqueros, también tiene blanco, naranjita. Y lo que me gustó para este caso es porque, bueno, primero que todo, no tiene mangas. Y esta parte de aquí es bastante estrecha, o sea que dentro de lo que es obligatorio, otra parte de las mangas, que en este caso para mí es el detalle principal. Yo no quería esconder las mangas, no quería esconder este detalle, pero bueno, este es el chaleco que tengo, que aquí es más fino, así que creo que mal, el efecto de la manga lo he salvado. Bueno, me lo voy a poner con un bolsito así camel para, bueno, para combinarlo también con estos tonos y para mostrarte diferentes ideas, diferentes bolsos. Me lo voy a poner y vamos a ver si he logrado disimular ese efecto tan gigantesco que tiene la camisa, a la cual también, ya te lo he dicho, le he tenido que doblar los puños porque también me queda larguísima. Así que ya ves, el problema, a veces pecamos de comprar demasiado pequeño, otras veces demasiado grande. Cuando compramos algo que nos queda bien en el mercadillo, como estos pantalones blancos, te juro que es un triunfo. Bueno, vamos a ver este conjunto. Si se ha apreciado que de cintura estos pantalones no me quedan ideales, me parece que con la camisa dentro queda horrible y entonces nada, para mí el chaleco ha sido la solución. Como ves, todos estos bordados se mantienen visibles, solo que esta partecita aquí, bueno, queda escondida, pero creo que todo lo que ha quedado a la vista ya es bastante, no me puedo quejar. Porque como has visto, este chaleco hasta tiene casi el efecto como si tuvieras por delante un pañuelo largo. Por atrás se ve que es un chaleco. Así que yo creo que lo he solucionado bien y este conjunto, así como está, a mí me gusta y me lo voy a poner. Y como no todo pueden ser desaciertos, el último conjunto que te voy a mostrar son dos prendas que me compré en esta misma mesa también a 2 € cada prenda, y me parece increíble. Una blusa de H&M que la vi, me pareció la típica blusa romántica que me enamoró, súper simple, pero dije, la quiero. Y por suerte me quedó bien. Y unos vaqueros desgastados y con rotos de mango, que deben ser, pues no sé de qué colección pasada, pero mira, he tenido la suerte que me ha quedado todo perfecto. Aquí tienes la blusa. Está aquí un poco manchada con base porque cuando me la probé, no sé, me la saqué, me la puse y la manché con base. Así que esto, antes de ponérmelo, se va directo a la lavadora. Como ves, es una blusa de rayitas, ya te lo he dicho, H&M, con unas florecitas en azul. El azul creo que es un color que me favorece, el blanco también. Tiene este detalle con elástico y después volantito en la punta y es una blusa así sueltita. Ah, y por atrás tiene botones.
Es decir, que también en cierta medida tiene este efecto un poco de la típica blusa del pintor, digamos, pero esta no es tan grande. Entonces, a mí, esta blusa, a mí me gustó con los vaqueros por dentro. Bueno, esta blusa, ¿ves? Es un 36. Aquí me orienté mejor porque, como te digo, esta otra es tamaño 3, qué sé yo qué quiere decir tamaño 3. Bueno, aquí tenemos los vaqueros. Mira, mango, 2 euros en el mercadillo y es tamaño también 36. Son esos pantalones bajos a la cadera, por eso que son también del año del cataplum, pero me da exactamente igual, las modas van y vienen. Así que estos vaqueros así desgastados, bueno, mira los rotos que tienen. Eso es lo que no me termina de convencer. Pero como el pantalón no es pegado, tampoco me parece que se te vea tanto la rodilla. Ahora me lo voy a probar. Y por aquí tiene otro roto. Pero yo creo que esto se le puede coser por adentro un parche blanco y listo. Mira, aquí tiene otro. Tiene un montón de rotos. Yo nunca en mi vida he andado con vaqueros así. Pero bueno, a mí me queda perfecto de largo y creo que en este caso, yo que soy pésima costurera, yo creo que perfectamente le puedo meter unos parches blancos por adentro o incluso también de vaquero. Imagínate, por ejemplo, los vaqueros que a mí me quedan largos, pues les corto lo que me sobra y luego se los meto a este de parche. Si es de otro color, bueno, esto es efecto así, digamos, todo roto. O sea que si tiene unos parches de otro color, no creo que le haga mal. Bueno, me voy a probar este conjunto, estas dos prendas. Conjunto nuevo, 4 euros las dos prendas. Y me lo voy a poner otra vez con zapatillas y con un bolsito vaquero. Vamos a verlo. ¿Qué ha parecido esta idea? Es la primera vez en mi vida que yo me pongo pantalones con rotos. Y la verdad es que no sé si no es un poco ridículo para mi edad. Yo nunca me los había puesto. No sabes el cuidado con el que te los tienes que poner. Porque cuando vas a ponerte la pierna, el pie, si no tienes cuidado, te sale por el roto. Después, el roto de abajo se te enganchan los dedos. Así que hay que tratarlos con muchísimo cuidado. Yo te digo, a mí de efecto, a mí me ha parecido bonito, a mí no me ha parecido mal, pero también ya te digo, no sé si tiene mucho sentido con mi edad andar con estos rotos. Así que vamos a ver si tengo coraje para ponérmelos. Pero a mí el conjunto me ha encantado. Te digo, si el pantalón no tuviera rotos y ahora que me lo he puesto, lo que te había dicho de los parches, yo creo que no quedaría bonito. Creo que los parches lo harían ver mamarracho. Así que o me lo quedo así, tal como lo idealizó Mango, que seguro que saben más que yo, o bueno, pues los venderé o quién sabe lo que haré con ellos. De momento voy a arriesgar, me los voy a quedar y me los voy a poner para salir. Y te digo, con la blusa fascinada, enamorada, me encanta este tipo de blusa, cómoda, fresquita, también, bueno, fresquita, pero no de verano. Así que te digo, este conjunto me parece un acierto total. Bueno, cuéntame si también cometes errores cuando vas al mercadillo, supongo que sí. Cuéntame si las cosas que te he comentado, si te ha servido alguna para tener cuidado a la hora de comprar en el mercadillo o si algunas ideas que te he dado
para solucionar errores si también te han servido. Si tienes alguna otra idea, también siempre la puedes dejar en los comentarios. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Te mando un beso. No te olvides de dejarme like, comparte el vídeo y si no estás suscrita, suscríbete al canal. Chao.